Soy el único niño de hoy que el mes que viene cumplirá 30 añitos, con lo cual me siento un privilegiado de que me hayan invitado a participar. Os doy las gracias a todo el equipo que habéis participado en TED, porque claro, cuando a ti te invitan a un evento y te dicen que el resto de ponentes son niños, ¿qué haces? No sabes si hablar de la niñez, pues de lo que se me ocurrió hablar es de, de lo único que sé que ellos no saben, ¿no? Que es ¿en qué momento dejamos de ser niños? Y es una pregunta que creo que es hiperimportante para todos los que estamos aquí. Entonces hoy me gustaría que tratáramos de viajar por esa pregunta. ¿Creéis que dejamos de ser niños por un tema físico? Es decir, llega un momento en el que vamos creciendo y empezamos a llegar a las cosas, ¿no? Nos quedan pequeños los pantalones, cambiamos de 4 tallas, ¿no? ¿Ese es el momento en el que dejamos de ser niños? ¿O es más un tema de la mirada al mundo, hacia lo que nos rodea, ¿no? Eso es lo que me gustaría que hoy os preguntarais y os voy a pedir que vengáis conmigo y que tratemos de transportarnos a ese pasado que todos hemos tenido. No me digáis que no habéis sido niños, porque no me lo voy a creer. Y no creáis que vamos a llegar a ningún sitio. Esa es una cosa muy de los mayores. Los niños nunca quieren llegar a ningún sitio. Lo único que quieren es disfrutar del presente. De hecho, siempre veis que cuando a un niño le dejas suelto, jamás coge el camino. Nunca. Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a ponernos en el momento, os pido que ahora tengamos un momento de concentración todos y nos vayamos a ese primer momento en el que salimos de la tripa de nuestra mamá y decimos, Dios, ¿qué es todo esto? Tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender a oler, tenemos que ver quién son todas esas personas que están hablando, sonidos, luces. Qué agobio, ¿no? En los 10 primeros minutos de vuestra vida aprendisteis las cosas más importantes que vais a aprender en el resto de vuestra vida. Aprendisteis a respirar, aprendisteis a conectar con la persona que más os va a querer en todo lo que os resta, y aprendisteis a toda una serie de cosas que luego van decayendo. Entonces, seguimos con esa pregunta de cuándo dejamos de ser niños, ¿no? Vamos ahora a otro paso fundamental. Cuando de repente un día, y esto lo he vivido hace muy poco, porque tengo un sobrino de 1 añito, que de repente un día pasó de estar así a estar así. Y yo me imagino ese primer momento, me gustaría que fuerais a ese primer momento en el que dices, voy, que sí, que voy y al suelo otra vez, ¿no? Y hay un día en el que se coordina todo y de repente sabes andar. Esa excitación, ese riesgo, ese momento mágico de aprender a andar solo pasa una vez. Y pensar en la cantidad de pasos que todos hemos dado hoy y no hemos vuelto a sentir lo mismo. Entonces, mi razonamiento es, cuando dejamos de sentir todas esas cosas, ¿es que dejamos de ser niños? ¿Es eso lo que nos diferencia? Mirad qué ojos. Es la pura expresión de me quiero comer eso, no sé lo que era, pero por favor, dármelo a mí también. Los niños tienen una capacidad de aprendizaje increíble. Yo me dedico a estudiar todo lo que pasa en el cerebro cuando estás aprendiendo y es increíble cómo el ser humano va perdiendo esa capacidad, ¿no? Acordaros de vuestra... quiero que vayáis también vosotros a vuestra niñez y os acordéis de cuando aprendisteis a pintar, cuando aprendisteis a bailar, a cantar, a todas esas cosas por primera vez y era maravilloso. Y sin embargo ahora los mayores
estamos demasiado ocupados enviando y tecleando cosas muy importantes, ¿no? Mientras los niños siguen mirando. Una cosa que me encanta de los niños es su capacidad de jugar. El niño no juega para ganar, el niño no juega para llegar a ningún sitio, para pasarse el videojuego, el niño juega para disfrutar del juego. Y además hay otra cosa que hacen los niños y es compartir. Como un niño viene al mundo sin nada, necesita compartirlo todo. Y es algo que los adultos nos cuesta mucho. Tendemos a querer guardar, querer recopilar cosas, y todo es por un tema de miedo. Es por un tema de no poder compartir cosas, no vaya a ser que me las quiten, o no dar, no vaya a ser que lo pierda, ¿no? Bien, ese miedo es para mí el enemigo de los niños. Es lo que hace que en un momento dado dejes de pensar como un niño y empieces a pensar de otra manera. De hecho, el cerebro es muy curioso, porque cuando no sabes que algo es peligroso, lo haces. Y por eso muchos niños, seguro que habéis visto muchísimas imágenes como esta, en las cuales los niños se atreven a hacer cosas que a lo mejor un adulto no haría, simplemente porque no saben que no lo pueden hacer. Así es como funcionamos, ¿no? Así es como funciona un niño. Yo pruebo a hacer algo nuevo, espero a ver qué pasa, recibo el feedback y aprendo. Esto puede ser positivo y que de repente un día me pongo a bailar como un loco, espero a ver qué pasa y veo que mis padres se unen y empiezan a reír. Entonces digo, qué bien, he hecho algo bien, fenomenal, voy a seguir. Pero ¿qué pasa cuando no recibimos ese estímulo? De repente un día bailo como un loco y ahí mis amigos o la chica que me gusta se ríen de mí. Eso es que soy raro. Ya empieza el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Entonces un día dejas de bailar, un día dejas de cantar, un día dejas de emocionarte. Y otra cosa que pasa con los niños son los imposibles. Los niños son, lo habéis visto, ¿no? Son especialistas en soñar cosas que no son posibles. Pero pensad en cómo el ser humano, todas las cosas que ha conseguido han sido gracias a que un niño se negó a dejar de serlo. Pensad en un avión. Un niño dijo, vamos a poder volar. Y se empeñó en demostrar durante su vida que lo haría. Y hoy en día, cuando todos os subís a los aviones, ni siquiera lo pensáis. O cuando recibís una llamada, pensad que alguien dijo, vamos a poder llamar por el aire. Yo el primer día que lo diría, pero este se le ha ido la cabeza completamente, ¿no? Entonces, me gustaría que hiciéramos una lista hoy. Me gustaría que hiciéramos una lista de cosas que los niños hacen mejor que los adultos. Vamos a ver cosas que se me han ocurrido, ¿no? Querer sin esperar nada a cambio, confiar en los demás, asombrarse de nuevos descubrimientos, no tener miedo a equivocarse, jugar para disfrutar, creer en cosas imposibles, no mentir, crear cada día, no tener miedo a ser distinto. ¿De verdad creéis que tenemos que enseñarles algo? ¿O tenemos que empezar a aprender de ellos? Y una de las cosas que repito es que creo que las clases están hechas al revés. Y deberíamos de empezar a crear escuelas para padres que quieran reconectar con su niñez y la de sus hijos, para padres que quieran aprender todas estas cosas de las que hemos hablado. Querer sin esperar nada a cambio, confiar en los demás, asombrarse de nuevos descubrimientos, no tener miedo a equivocarse, jugar para disfrutar, creer en cosas imposibles, no mentir, crear cada día, no tener miedo a ser distinto. ¿No nos iría mejor a todos los adultos si aprendiéramos un poco más de los niños? Lo que pasa es que para aprender con los niños no puedes mirar, como decimos en España, los toros desde la barrera. Para aprender con un niño y realmente conectar con él, te tienes que subir a su barco. Te tienes que subir en su nave espacial. Te tienes que subir ahí arriba y decir, ¿dónde vamos? ¿Dónde quieres que vayamos? Es la única manera de conectar con un niño y poder enseñarle algo. Y te vas a caer con él y vas a tener 20.000 problemas. Pero cuando el niño sabe que tú vas encima montado con él, os aseguro que aprende sin miedo. Y para mí, ellos son los que tienen la solución de los problemas de los mayores. Soy un convencido de que
El mundo encontrará soluciones en ellos. Y de hecho yo me dedico mi vida a ello. Siempre me han preguntado qué es lo que yo le enseñaría a mis hijos. Y la respuesta que siempre digo es que les enseñaré aquello que les siga iluminando la mirada. Cuando veo que un niño ilumina con esos ojos, es que ahí hay algo y quiere aprender. Por eso os digo que creo que no hay nada, no se puede hacer otra cosa más que volver a mirar como ellos, volver a reír como ellos, volver a jugar como ellos, volver a confiar como un niño, disfrutando cada día como ellos lo hacen, sin nada. Y aunque parezca que ellos hacen las cosas todas del revés, en el fondo creo que el problema es que nosotros las miramos con la perspectiva equivocada. Así que muchas gracias a todos y espero que vuestros hijos sean vuestros mejores maestros. Muchas gracias.